conecte, eso ya comentamos. Bueno, ¿no? Debe ser de esa computadora. Que se transmita lo que se ve en esta computadora. Sí. Gracias. Aquí hay 16. Ya la veo. Oye, ¿podemos ir empezando? Gus, vamos a empezar y ya para que nos ustedes se arreglen. Sí, muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchísimas gracias por haber llegado hoy a pesar del cambio de horario. No va a volver a suceder, más bien les avisamos que las siguientes sesiones
ocurrirán ahora los días miércoles, como está en el calendario desde el principio. Y bueno, eso, muchas gracias por estar aquí, a pesar del calor, a pesar del cambio y a pesar de la contingencia. Este, hoy vamos a hablar de Mikhail Lermontov. Bueno, va a hablar otra vez la compañera Alina Dadayeva. Si, ojalá hayan podido haber leído Un héroe de nuestro tiempo. Y si tienen dudas, hacemos como hemos estado haciendo normalmente. Ustedes aquí, los que están presencial, levantan la mano, la compañera les da la palabra. Y si por acá en la sesión Zoom tienen una pregunta, la pueden escribir en el chat y yo la hago llegar a Alina y también la comunico a los compañeros que están acá presencialmente. Y bueno, pues muy bienvenidos a nuestra segunda sesión de clase. Le dejo la palabra a Alina Dadayeva. Gracias, Mar. Buenas tardes a todos. Espero que hoy sí me escuchan muy bien, a pesar de cubrebocas, porque nos obligaron ahora a portar cubrebocas. Ok, hoy vamos a hablar sobre Mikhail Yurievich Lermontov. Yo suelo nombrarlos por sus apellidos, como dije que no solemos referirnos sin el apellido cuando hablamos de grandes personajes, de grandes autores de la literatura rusa. Y aquí en la pantalla pueden ver ustedes su retrato, su autorretrato, porque Mikhail Yurievich Lermontov, aunque no era pintor, pero dibujaba muy bien, tenía una serie de acuarelas preciosas, algunos de ellos ahora van a ver ustedes, y ese es uno de sus retratos más famosos, donde él todavía es muy joven, es decir, su vida era muy corta. Yo les dije la vez pasada que Pushkin vivió solamente 37 años, y fue asesinado en un duelo. Pues lo mismo pasó a Lermontov, también fue un duelo, de hecho no, no es simplemente un duelo porque el que mató al gran poeta era su amigo, él lo conoció desde hace muchos años, estudiaron juntos, él conocía bien su familia, hasta tenía como un noviazgo breve con su hermana, es decir, era una persona muy cercana al poeta, y sin embargo ocurrió eso. No es el caso igual a lo de Pushkin, porque como dije, según una de las versiones más fundamentadas, el duelo de Pushkin fue previsto, programado prácticamente, y a Dantes efectivamente lo ven como un asesino, mientras que Martínez, ese es el apellido de aquel que mató a Lermontov. En realidad, sí entendemos que también no podemos deshacernos de esa visión, de matar al gran poeta, pero tenemos que tomar eso en cuenta que no era un caso igual. Y en cuanto a la edad, Lermontov murió cuando tenía 26 años. Imagínense, según nuestra visión, es prácticamente un chavo, por no decir un niño, porque hay gente que apenas a la edad de 30 años se están independizando de sus familias, es muy común ahora. Y Lermontov, que escribió una gran cantidad de obras, más de 400 poemas, no sabía decir exactamente cuánto, muchas poemas largas, como por ejemplo un Sirio, sobre lo cual hoy vamos a hablar, y su famosa novela que ustedes leyeron, Un héroe de nuestro tiempo. Y todo eso lo hizo entre estudios, porque estudió primero en la Universidad de Moscú, después estudió en una escuela militar en Petersburgo, y participó 2 veces en la guerra, prácticamente en la guerra de Cáucaso, sobre la cual también vamos a hablar hoy. Es decir, tenía una vida muy ocupada, hasta yo diría que mucho más ocupada que la de Pushkin, y sin embargo, para su edad escribió una enorme cantidad de obras. Aquí pueden ver sus fechas, su fecha de... También dicen mucho hablando de Lermontov, porque Lermontov es un... Todavía no se ve, entonces, Ok. Nació en 1814 y murió en 1841. Así que pueden darse cuenta que es un cambio de cifras, 1441, y ya que Lermontov es uno de los poetas más místicos de la literatura rusa, hablan también mucho sobre este simbolismo, misticismo de las fechas, uh, que dan el marco a su vida. Entonces todavía no muevo la presentación. pues no le está, sí, que no hay señal. Sí.
sí, muévela para los que están acá. Ok. Nosotros ahorita cuando haya señal lo podremos ver. Ok, también quisiera decir que la vez pasada, cuando hablamos de Pushkin, había muchas cosas que nos faltó. Por ejemplo, casi no pudimos hablar de Eugenio Onegin, su obra principal, no pudimos hablar de un poema extenso que se llama Los Gitanos, pero no pasa nada porque hoy en día lo vamos a retomar en cierto sentido, ya que hablar de Lermontov sin adentrarnos en la temática del romanticismo, en la temática del orientalismo y fuera del contexto de la obra pushkiniana es prácticamente imposible, porque Lermontov, Pushkin fue su autor predilecto. Él, en muchas obras suyas, tanto en poemas cortas como poemas más extensos, él repite ciertos esquemas, ciertas ideologemas de Pushkin, solo que no es un epígono, por supuesto, él los adapta y él los reelabora. Y uno de los objetivos de hoy en día que tengo es justamente demostrarle qué evolución hizo este joven poeta durante su vida tan corta, porque mencioné que para Pushkin una de las palabras que pueden cualificar muy bien su ruta es la superación, que él todo el tiempo está superando los cánones románticos, los cánones del clasicismo, y asimismo, de joven, pues lo mismo hizo Lermontov, solo que a su manera. Son dos poetas muy distintos entre sí, y eso a pesar de que Lermontov tanto seguía a Pushkin. Por ejemplo, Pichorin, ustedes ya ubican quién es Pichorin, el personaje de un héroe de nuestro tiempo, y este apellido es un apellido artificial, es decir, en Rusia no hay personas con ese apellido y tiene que ver con el nombre de Pechora, que es uno de los ríos de Rusia, igual que el nombre de Onegin, que tampoco existe, el apellido de Onegin tampoco existe tal cual. Onega es también otro río. Entonces, incluso al dar este apellido a su personaje, es un homenaje, y no solamente homenaje, sino alusión directa a la obra de Eugenio Onegin. Ahorita sí quisiera pasar el... O sea, desde la de la derecha hacia abajo. Y la derecha. Ajá. Miren, es un cuadro, aquí parece una niña, de hecho. Dos cuadros se quedaron de esta época, aquí tiene alrededor de 4 años, y aquí, no sé, unos 8 años, ya que es bebé, nace en Corea, no, como 6 años tiene, 6 o 8 años, pero no se sabe quién es el, el autor, el pintor. Y quisiera platicarles un poco sobre la genealogía de Lermontov. ¿Alguien ubica a este personaje que se llama Tomás Lermont? ¿No? Es un personaje clave para el folclore de Escocia, Shetlandia, para el folclore escocés. Era un poeta, un bardo de esta época. Esas son sus fechas de vida, que obviamente son aproximadas, pero según vivió estos 70 años. Y era un poeta, cantautor, que era una tradición muy común en esta época medieval, siglo XIII, justamente en Francia, por ejemplo, había toda existían los trovadores, existían los Meistersingers, es decir, la tradición trovadoresca, tradición de los bardos era muy fuerte en Europa de aquella época. Y uno de ellos será Tomás Lermont, aunque hasta donde entiendo no se quedaron conservadas ninguna obras suyas, ningunos poemas, pero como sucedía comúnmente con los bardos medievales, ellos pasaban de ser autores, de ser personas reales, al folclore, y ya se convertían en los personajes. Eso es igual a algo muy común, lo podemos ver en la tradición francesa, algunos poetas se convirtieron después en personajes. Y lo mismo sucedió con Tomás Lermont, que vivió en Escocia, y dice la leyenda, según una de las baladas de la época, que siendo cantante, siendo poeta, él un día encontró la reina de las hadas, y la reina de las hadas lo invitó a su reino, donde él vivió como 7 años, y una de las cosas que no podía hacer allá es decir la mentira. Por eso, por ejemplo, en la tradición inglesa lo conocen como True Thomas. True Thomas.
y también Thomas de Reimer, Reimer por decir rimas, poeta. Entonces, esa balada estaba pasando de una época a otra. También aparecen referencias a esa balada en la obra de Kipling, por ejemplo. Es decir, Kipling ya es mucho más cercano a nuestra época. Y se supone que Lermontov proviene de este linaje, que Tomás Lermont era su antecesor, antecesor. Y lo que pasa es que en el siglo XVI, si no me equivoco, su tártara abuelo fue contratado por el ejército polaco. Después, en una guerra, porque estuvieron constantes guerras entre la territorio de Polonia de aquel entonces y la territorio de Rusia, entonces sucedió una guerra y este guerrero, este soldado o oficial tal vez decidió aceptar decidió más bien pasar del ejército de Polonia al ejército de Rusia, y así se quedó, participó durante otros años, muchos años en la guerra, le dieron un nombre ruso al final, se llamaba George Lermont. Después como agradecimiento a su decisión, le dieron tierras, le dieron una casa muy grande, le dieron el derecho a la nobleza, es decir, ya su linaje podía pertenecer a la aristocracia rusa. Y desde entonces se establecieron los Lermonts, también rusificaron su apellido, se convirtió en Lermontov, y de ahí ya sí proviene nuestro Mikhail Yurievich. La cosa muy interesante aquí es que también se supone que de este linaje provenía Byron, y a Lermontov lo comparaban muchísimo con Byron a lo largo de toda su vida, y él tiene esa referencia en varios poemas suyos. En uno de los pequeños textos él dice, por ejemplo, que «Нет, я не Byron, я другой», que significa no soy Byron, yo soy otro, que todavía el mundo no me conoce, sin embargo soy igual que él, exiliado. Exiliado es un concepto prácticamente existencial para Lermontov, solo que tengo mi alma rusa. Eso es lo que en la traducción tan fea, sin rima, sin ritmo, se dice en este poema. Y, y se entiende por qué lo comparaban tanto con Byron más que a Pushkin, porque realmente yo creo que si hablamos del poeta más romántico de toda la historia de la literatura rusa, sería Lermontov, no sería Pushkin. ¿Y por qué lo digo? Cuando hablamos del romanticismo europeo en su auge, lo que sucedía es que el romanticismo llevaba a los autores hacia el misticismo, que no es, es decir, esa evolución fue propicia a muchos poetas europeos. Pushkin no fue por este campo, no eligió esta ruta, no podemos decir místico. Pushkin más bien después se convirtió más realista, y hasta yo dije que casi postmodernista prácticamente en su obra de Eugenio Onegin, que obviamente no en el término estricto, pero se alejó del romanticismo tal cual, mientras que Lermontov lo llevó a esas alturas, cuando realmente sucede esa trascendencia, cuando los cánones románticos sobre los cuales hablamos la vez pasada, por ejemplo, ideales, eh, se convierten más en algo trascendental, es decir, su búsqueda era más allá de este plano mundano, más allá de este plano terrenal, mientras que Pushkin yo creo que era un gran genio de nuestro plano, un gran sabio, porque su poesía tiene esta capacidad de curar a uno. Cuando uno se siente muy mal, es muy recomendable leer a Pushkin. Es como hablar con un gran sabio que entiende que todo lo malo que pasa es parte de la vida por un lado, es algo de lo cual de lo que no podemos escapar, y es algo que siempre va a permanecer. Eso es lo que entiende Pushkin. Él tiene esa capacidad de aceptar lo malo y ver lo que incluso en lo malo hay luz. Él tiene una frase muy bella que recuerdo mucho en estos tiempos tan difíciles, que mi tristeza tiene luz, que incluso la tristeza de uno, por más profunda que sea, no está totalmente oscura, no es el campo de la maldad eterna. Lermontov lo ve distinto.
Y yo creo que un poco de esa forma después lo van a ver los simbolistas rusos, que es el movimiento muy poderoso de los primeros años del siglo XX. Para Lermontov siempre existe aquí el lugar lleno de la injusticia, lleno de eso, la oscuridad, lleno de la tragedia, y allá, pero allá es inalcanzable, y la única forma por la cual tal vez podremos alcanzar este allá es a través de la muerte. Incluso me ha tocado leer algunos ensayos, algunas opiniones de la gente que decían que lo que hizo Lermontov era prácticamente un suicidio, solo con las manos ajenas, porque también eso se queda en algunos diarios de Martínez, que dice que lo estaba molestando muchísimo y de una forma muy, muy fea, como si buscando esta lucha. Y Lermontov solía no disparar, por ejemplo, a diferencia de Pushkin, que era más en el sentido pasional. Lermontov solía disparar hacia arriba, hacia el aire. Entonces, él hizo lo mismo con Martínez. Y hasta se sabe que en algún momento Martínez, que digo, era un compañero de Lermontov, aparte también escribía poemas. Entonces dicen que Martínez estaba a punto, que igual no proceder con el duelo, igual disparar hacia el lado, pero escuchó que perdón, Lermontov dijo a su compañero como secundante, como compañero de duelo. ¿Cómo? Padrino. Padrino de duelo se llama. Ah, qué curioso. Entonces le dijo a su padrino que ¿a poco crees que voy a disparar a este tonto? Entonces Martínez aún más se enojó, pues ya no aguantó este comportamiento y es cuando lo mata. Pero dicen que Lermontov, igual que su personaje Pichorin, está muy bien descrito este punto, que no tenía nada de miedo en la lucha, que Lermontov 2 veces participó en las batallas de Cáucaso, y dicen que igual no tenía nada de miedo, que toda la gente, incluso los enemigos, le tenían mucho respeto por esa total falta de miedo ante la muerte, que parecía que es al revés. Él todo el tiempo está buscando morir de una manera tan decisiva y como épica, yo diría aquí también. Ok, entonces ese es Tomás Lermont. Aquí pueden ver algunas imágenes, en internet pueden encontrar muchísimas. En lo de arriba aparece, ¿ustedes no ven todavía? Pues, gracias. Ok, entonces ahí arriba aparece, ¿no ven todavía? Sí, ya, Ok, ya, ya. justamente esa escena donde Tomás Lermont encuentra a la reina de hadas y ella lo lleva a su país. Él no podía hablar allá mentiras porque le dieron comer una manzana, también es el símbolo universal. Hablemos un poco sobre la biografía del poeta. María Lermontova es la madre del poeta que murió a la edad de 21 años. Es una familia que perdía a sus hijos muy, muy, muy temprano. El padre, Yuri Lermontov, que provenía de una familia aristócrata, sin embargo, prácticamente no tenían dinero. Se consideraba como una familia muy pobre. Y la madre de María, Arsenieva en aquel momento, no quería que su hija se casara con este hombre, pero la adoraba a su hija María. Aquí van a ver porque es un personaje muy importante en la vida de Lermontov. Aquí Elizaveta Arsenieva, la abuela. Y ya que tanto amaba a su hija, por más que no quería que se casara con este hombre, que no le podía ofrecer nada, ni siquiera una casa, que era una casa familiar donde vivían muchísimos hermanos, y ella decide que, ok, darle la bendición para este matrimonio, les da un espacio en su casa, era una mujer adinerada, les da espacio a esta pareja para vivir allá. Pero muy rápidamente suceden dos cosas. El padre joven en aquel momento, cuando nace el niño en 1814, y como luego sucede, el padre se enamora de otra mujer, ya tiene muchas aventuras, la madre sufre, era una persona muy sentimental en ese sentido, no era como la abuela de Lermontov, que era una mujer muy fuerte en todos los sentidos. Entonces, después se enferma aparte
y pasan algunos años, nada más 3, de hecho, en que toda la familia sufre porque el esposo es bastante, como dice, no es ¿De muy... cascos ligeros? ¿Cómo? ¿Cascos ligeros? Cascos ligeros. Sí. Mujeriego, sí, pero no solamente esto, también, por ejemplo, no tenía dinero, pero le gustaba gastarlo, como luego sucede también. Y la madre se enferma, la abuela está muy enojada con su yerno, está preocupada por su hijo, y dentro de 3 años, la pobre madre, pobre María, a la edad de 21 años, se muere y se queda el niño solo con su padre y su abuela, y la abuela decide no dejar que el padre lo lleve consigo. Dice que no puede confiar en él, que antes de 16 años debe quedarse con ella y después ya puede decidir si quiere ir con su padre. Y aparte pone como un requisito que dice que es una mujer adinerada, entonces le puede dejar toda la fortuna a Lermontov, a su nieto, pero bajo la condición que hasta esta edad, hasta 16 años, él viva con ella. Y el padre acepta, aunque creo que también lo sufrió bastante, no era que nada más quería deshacerse de su hijo, pero sí decide marcharse de la casa de su suegra y el niño se queda prácticamente para toda la vida antes de que crezca, pero incluso después ellos vivían juntos porque estaban muy cercanos con su abuela. Queda en esta casa que es la, la tierra de Tarjane, se llama, en Penza, si no me equivoco, la municipalidad de Penza, una región sí, de Penza, un lugar en Moscú. Aquí pueden ver esta casa, todavía está conservada, hoy en día ahí está un museo. Ese es donde trabajaba, el escritorio que utilizaba el poeta en aquel momento, la sala. Y mm, la figura de la abuela, la figura del padre aparece varias veces en la obra de Lermontov. Dicen los filólogos que realmente lo sufrió durante toda su vida, porque la abuela lo adoraba, mm, pensaba siempre en él, sin embargo, era una mujer, como dije, fuerte y controladora, entonces no tan fácil era para él también esa vida, a pesar de que en algún momento cuando se aportó ya siendo grande de ella, tampoco aguantó mucho, le pedía en sus cartas regresar con ella, porque necesitaba también este apoyo emocional, estaban demasiado vinculados los dos. Por otro lado, él le sufría mucho sin su padre. De vez en cuando se veían, porque la abuela no le prohibió a su yerno ver a su hijo, entonces de vez en cuando se veían, pero cuando el padre ya después de 16 años le propuso irse con él, Lermontov no lo aceptó, en gran parte por la abuela, porque sentía que sería como una traición. En algunos poemas aparece esto, sin embargo, aparece este tema de que cómo es posible en este mundo que el padre y el hijo están separados y no pueden estar juntos. Entonces, para él sí era una cuestión dolorosa y desde muy chiquito era una persona como su madre muy sentimental. Su madre, por ejemplo, la memoria que él tenía de su madre es como ella tocaba y cantaba. Entonces, era memoria musical. Y mm, entonces, efectivamente lo sufría esa situación, la necesidad de vivir sin tu padre, la necesidad de vivir sin la madre, porque la extrañaba a pesar de que nunca la llegó a conocer realmente, la necesidad de estar siempre con la abuela y preocuparse por ella porque también la quería. Entonces, esa cuestión familiar está presente también en la lírica de Lermontov. Y yo creo que, ¿por qué se lo digo tan detalladamente? Me parece que es una cosa muy importante, ya que Lermontov dio origen a la literatura, esa literatura tan famosa de la escuela psicológica de Rusia, que después llegó a su auge en las obras de Dostoyevsky, de Tolstoy. Es una de las cosas peculiares porque mm, luego la gente suele comparar a Pushkin y a Lermontov, siempre diciendo que Pushkin es el primero, Pushkin es más grande,
Probablemente sí, pero sin Lermontov, al parecer no existirían Tolstoy y Dostoyevsky tal como los conocemos. Muchas cosas que tienen la obra de estos dos autores que son más conocidos, mucho más conocidos en el extranjero que el mismo Lermontov, pero muchas cosas en su obra se deben a la poética de Lermontov, justamente a esas obras sobre las cuales hoy vamos a hablar. Y esa parte psicológica, yo creo que tiene su origen en esa situación familiar, porque cualquier psicólogo les podría decir que todo inicia en la infancia, todo inicia a partir de la relación que uno tiene con su madre o en este caso con la abuela, figura materna, con el padre, y ya que está tan presente, siempre ha sido tan presente en la vida de Lermontov y después en su obra, yo creo que eso realmente son los orígenes de su narrativa psicológica. Algunos retratos igual, todavía no llegamos a este punto donde él va a aparecer en la forma militar. Entonces Lermontov vive con su abuela, primero en Tarjane, en Temza, después ella lo lleva a Moscú, lo prepara en un pensionato, en un lugar donde los niños se están preparando para la universidad, luego ingresa a la Universidad de Moscú y solamente aguanta allá 2 años porque era una persona muy rebelde de su carácter, es decir, dicen que era una persona insoportable de su carácter, muy grosero, podía llegar, podía ser comportarse muy grosero con los maestros, por ejemplo. Y en realidad decimos que él salió de la Universidad de Moscú, pero en realidad no. Lo que sucedió que le mandaron como un papel donde le recomendaron irse de allá. Es decir, lo sacaron solo que con todas estas bellas maneras, bellas formas de aquel entonces. La abuela siempre estaba con él en esta etapa. Ella justamente quiso que él se fuera a la escuela militar de Petersburgo, a la universidad militar. Eso es una cosa también curiosa porque que nos permite entender qué tan distinta es la mentalidad de la gente de aquel entonces, porque ahora una abuela que tanto cuida a su niño, a su nieto, no va a querer que el niño vaya a convertirse en un militar y vaya a la guerra posteriormente. Pero en aquel momento esa cuestión de la honra, de hacer una gran carrera militar, fue muy presente en la sociedad, entonces ella sí quería este destino para su hijo, incluso asumiendo estos riesgos que podía llevar la carrera militar. Entonces, después de que lo echan de la universidad, juntos van a, a Petersburgo, donde él vive antes de 1837. Es decir, prácticamente su corta vida pasa allá entre la casa de abuela Tarjane, Moscú y Petersburgo. ¿Por qué digo qué sucede en 1837? A ver si alguien recuerda. Matan a Pushkin en el duelo. Y Lermontov, que nunca conoció al poeta personalmente, lo tomó muy a pecho porque lo leía mucho, efectivamente lo consideraba como el principal autor, el principal orgullo de Rusia. Y él escribe un poema que cambió por completo su vida, porque antes de esta edad, antes de este año 37, Lermontov como escritor para el público no existía. Sí escribía y escribía muchísimo, pero era muy poco conocido. Yo creo que una vez solamente llegó a publicarse y para el público literario, por ejemplo, no existía ningún poeta Mikhail Lermontov. Y considerando que él fue asesinado en 1841, imagínense, de su fama literaria solo eran que menos, no, considerando que a Pushkin creo que lo mataron en enero, entonces sí, como 4 años de su fama literaria, pero ya que 26 años, 4 años no es tan poco si lo vemos desde este punto de vista. Entonces, cuando asesinan a Pushkin, Lermontov escribe un poema muy famoso sobre la muerte del poeta, donde en particular al final del poema dice que prácticamente dice que los que mataron al poeta son los que están en torno del trono, en torno del zar, empezando por el zar. Y al final dice que llegará el juicio cuando ustedes realmente van a responder, porque ahora
el asesino, que es Dantes, y todos en torno del trono. Ahorita ustedes todos escaparon del juicio, un juicio mundano, pero existe otro juez, Lermontov era una persona religiosa, existe otro juez, existe otro juicio, y de este juicio ustedes ya no van a escapar. Y tal cual, este poema no fue publicado en aquel momento y después de mucho tiempo fue publicado. Pero como dije, en el siglo XIX también fue muy común que las obras circulaban en el samizdat de aquel entonces, o sea, la autopublicación, no autopublicación, sino que la gente escribían incluso a mano las obras, se empezaban a divulgarlo en copias manuscritas. Entonces, eso es lo que sucedió con este poema. Muy rápidamente, este texto llegó hacia los literatos más importantes de la época, hacia el círculo cercano de Pushkin e incluso hacia el zar, hacia el Benkendorf. Benkendorf es un apellido muy famoso porque encabezaba como el KGB de aquel entonces, podríamos decir. No se llamaba KGB, pero para que ustedes entiendan. Entonces llegó primero hacia Benkendorf y después llegó hacia el zar, hacia el emperador Nicolai I. Y Nicolai se enojó muchísimo cuando vio eso, dijo, ¿qué tipo de poemas son esos? ¿Quién es? Porque a Pushkin, por ejemplo, lo conocían desde el liceo, cuando él leyó su famoso poema para Dzержavin. Y este joven militar no fue nada conocido. Entonces, por un lado dicen que se sorprendió por la calidad literaria, y hasta se dice que en alguna plática él dijo, este poeta tal vez podría sustituir a Pushkin, porque efectivamente la obra era increíblemente bien elaborada literalmente. Pero por otro lado, él no podía aceptar este reto de parte de alguien que es sin nombre prácticamente. Entonces, cuando por primera vez a Lermontov le mandan a Cáucaso, y aquí vamos a iniciar este tema porque es un tema fundamental en la obra de Lermontov. Por eso dije que no se puede hablar de Lermontov fuera de la cuestión del orientalismo, porque más que cualquier otro escritor, Lermontov nos dio una forma de pensar sobre el Oriente. No podría decir que es una forma aceptable o no aceptable, porque la literatura debe escapar de esa cosa, pero lo que sí, él nos dio ese imaginario sobre Cáucaso. Quisiera preguntarles para darme cuenta que tanto estamos contextualizados, ¿dónde está Cáucaso? ¿Dónde está ubicado? Es la región del Mar Negro. En Asia. Es lo que está también pegado a Afganistán. No, Afganistán está bastante lejos de allá. Cáucaso es la parte, por ejemplo, de lo independiente, ahorita es Georgia. Es la parte nórdica, ¿no? No. Justamente de lo que antes era la Unión Soviética. Crimea. está cerca de Crimea. Está ubicado al lado de Mar Caspio y cerca de Turquía, por ejemplo, para que ustedes imaginen más o menos en el mapa. Sí, estaba considerablemente también cerca de Ucrania, cerca de Crimea, pero en esta parte de Rusia, ¿ok? Y es una región principalmente islámica. Son varias regiones que todavía pertenecen a Rusia. Todavía, no sé si es una forma política de decirlo, pero es Chechenia, es Cherkesia, es Ingushetia, son varias regiones. Y aparte, pegado allá, está Georgia, está Armenia y está Azerbaiyán. Tres países de la ex Unión Soviética que se independizaron y también están en esta región. Y lo que sucedió, en realidad el Imperio Ruso hacía conquistas en esta zona desde prácticamente la época de Iván el Terrible, pero realmente cuando se estallaron a grandes escalas estas tierras, que se llaman así, guerras de Cáucaso, caucasianos, es en la primera mitad del siglo XIX, porque sucede que logran un acuerdo con Georgia. En aquel momento eran pequeños reinos ubicados en Georgia. Entonces deciden esos reinos pasar bajo el protectorato de Rusia,
pero entre Rusia tal cual y entre Georgia están ubicados estas regiones, como dijeron, lo de Chechenia, de Cherkesia, por ejemplo, Kabardino-Balkaria, como traducirlo al español. Son distintas etnias. Pero lo que los une es que la mayoría de ellos, no todos, porque por ejemplo georgianos son cristianos, la mayoría armenios igual, pero esta zona de Chechenia, de Cherkesia, son principalmente musulmanes. Entonces sucede esa situación difícil porque Georgia se adjunta prácticamente al Imperio Ruso, pero entre Georgia y Rusia hay todo un territorio de los distintos reinos pequeños, algunos son más leales para el Imperio Ruso, otros no. Entonces, cuando se estallan las guerras, en 1817 creo que realmente los datan, los fechan, y hasta 1864. No solamente en este periodo, también había luchas antes y después, pero eso es cuando realmente todo se fortaleció y es cuando estuvo Lermontov en Cáucaso, cuando estuvo Tolstoy, incluso Tolstoy ya hacia el final, cuando estuvieron algunos otras personas allá. Y para la poesía rusa desde Pushkin, ¿Por qué se llama el Cáucaso? ¿Por qué se llama así esa región? Fíjense, no sabría decirles exactamente, pero es un nombre unido. Es decir, se llama así, pero ellos no es un nombre proclamado, porque como dije, todavía existen distintas etnias que se llaman chechenios, cherkesia, pero toda la región, como luego nosotros hablamos, por ejemplo, de la región de, no, sur, a ver, sur, ¿dónde está Myanmar? Sureste. ¿Dónde está el sureste? Ajá, ¿dónde está Indochina? Ajá, Indochina. Lo nombramos con un nombre, ¿no? Pero son distintos países con distinta historia y luego distintas etnias. Lo mismo pasa con Cáucaso. Son distintas tradiciones parecidas entre sí, pero no iguales. Entonces, es una cuestión muy complicada porque también había muchas guerras intestinas en esta región y a la vez con el Imperio Ruso, etcétera, etcétera. Pero es cuando realmente Lermontov llega a estas tierras. Y su infancia también está muy vinculada con el tema con el tema de Cáucaso, porque cuando él tenía como 5 años, en 1819, su abuela por primera vez lo lleva allá. Es una tierra sumamente bella. Allá hay muchos ríos calientes, termales, ¿no? La naturaleza allá es increíble, muchísimas montañas, muchísima vegetación, mucho más caluroso, por ejemplo, que en Rusia. Entonces, era una parte de esta tierra ya se consideraba como tierra de descanso, luego la gente adinerada iban allá para descansar en algunas ciudades pequeñas de esta época. Entonces, la abuela del poeta también 2 veces llegó a llevar a su nieto a esta región, porque allá aparte vivía su hermana con su familia. Y Lermontov desde chiquito fue totalmente encantado con Cáucaso. Lo, por primera vez, lo que se sabe, por primera vez aparece como a la edad de 14, 15 años, ya él escribe poemas sobre Cáucaso, poemas hacia las mujeres chechenias, Cherkeshen, que en algún momento él la llama, y, y nunca se despegó de este tema. Por eso podríamos decir que la cuestión de esta lucha y este enfrentamiento entre el Oriente y el Occidente es el tema principal para Lermontov desde que era un niño prácticamente y hasta sus últimos años. Y entonces él llega, ya siendo adulto por primera vez, él llega en 1837, pasa solamente unos cuantos meses y aún así eso lo influye mucho, porque por un lado él tenía esa memoria de la infancia, para él era como regreso a este cuento de la infancia que él vio de chiquito, y de repente ahorita ya adulto, militar, oficial, solo que ahí él encuentra guerra, él encuentra ese enfrentamiento entre las personas, porque
por un lado, él adora a la cultura de esta región. Aplicaban mucho el término de Gorce, que significa como la gente de montaña, hay muchas montañas allá. Entonces, todas esas etnias, los checheños, los cherquesos, pertenecían a este nombre total, los montañosos. Y Lermontov adora su manera de ser, sus cantos, sus tradiciones, y por otro lado, él va ya como parte del ejército que tiene que luchar todo el tiempo. No con todos, esa es también una cosa, lo pudieron ver en Un héroe de nuestro tiempo. Había algunos duques, algunas personas que eran mucho más leales al imperio ruso, pero habían otros que no. Pero aún así, como cualquier militar, él va allá para matar a las personas a las cuales él adora. Y ese es un dilema, yo creo que lo marcó también muchísimo, que todo el tiempo estaba hablando dentro de él. Él regresa dentro de varios meses, gracias a su abuela, que todos esos meses estuvo pidiendo apoyo a grandes personalidades de esta época y lograron regresarlo por un tiempo. Pero dentro de, ¿qué será? Dentro de 3 años, él va a uno de sus duelos por una mujer, sucede un duelo con un aristócrata y se entera de eso el gobierno, que desde entonces tenía mucho enojo con él. El emperador nunca logró perdonar esa cuestión. Y hasta cuando al final se muere en el duelo, dicen que lo que dijo Nicolai I es que al perro la muerte del perro, que el perro merece la muerte del perro. Eso es lo que se dice, que esas cosas luego no se puede saber con certeza, pero aparecen varias fuentes. Entonces, siempre el gobierno imperialista tenía este enojo contra el joven poeta. Y cuando sucede este duelo, por ejemplo, al otro, a su contrincante, no le pasó nada, pero a Lermontov otra vez lo mandan a Cáucaso. Y es prácticamente donde él pasa bastante tiempo en Cáucaso ya, y ahí es donde él muere, porque este duelo, desde el duelo final, sucede justamente en una de las zonas de Cáucaso. Aquí pueden verlo ya vestido de la forma militar. Aquí creo que podemos hablar un poco más, ya contextualizándonos en cuestión del romanticismo. La vez pasada yo les dije que una de las cosas fundamentales para entender la poética romántica es el contraste, son los opuestos. Eso decía, por ejemplo, Lotman, el gran estructuralista ruso. El romanticismo son los contrastes. Y eso todo el tiempo nosotros podemos ver también en la obra de Lermontov. Por decir contrastes, es esta contraposición entre dos lugares, uno mundano y otro que es más allá. En uno de sus poemas más famosos, él habla, por ejemplo, un poema místico, donde él habla sobre un ángel que está llevando un alma hacia el mundo para... Y él dice que al final este poema termina con los versos que este alma que escuchó en algún momento los bellos cantos, las bellas canciones de más allá del cielo, cómo ahorita va a seguir escuchando nada más este canto de la tierra que es tan oscuro, tan plano, tan como ay, mediocre. Entonces, temáticas se llama mascarar. Un baile de máscaras. Sí, era una forma de organizar bailes en aquella época cuando la gente portaban máscaras. Entonces él... No tanto como carnaval, como un baile de salón, pero con Sí, un máscaras. baile de salón, vestidos, por ejemplo, solo que todos tenían que portar las máscaras. Él tiene una obra dramática donde aparece esa visión de que uno no puede aceptar el mundo tal como lo conoce, el mundo de la ciudad grande, el mundo del imperio, el mundo de la capital, porque todo lo que le rodea es algo falso. No hay ninguna cosa natural
en esta alta sociedad. Todos son nada más esas reverencias, esta mentira a través de gestos, formas de ser, pero todo es forma, pero nada es la esencia. Aquí quisiera nada más hacer un pequeño recreo para que ustedes escuchen una pieza muy bella de Aram Khachaturian, que hizo una obra que así se llama Mascarat, o La Baile de Máscaras, y lo plasmaron en el cine junto con la música. Es toda una obra bastante grande, pero ustedes pueden escuchar la pieza más famosa. Aram Khachaturian, por cierto, también es armenio, así que proviene étnicamente de Cáucaso. A ver, ¿dónde puedo? La carpeta abierta. Ahí. ¿Habrá forma de que se escuche también en el auditorio lo que se va a poner? O que si no solo va a salir el sonido de la cosa. Pero sí, tú ves. No sé cómo que. Por ejemplo, ahí no se está No, escuchando. no. Entonces. Creo que no sé. Ok. No sé cómo. A ver, ponle play. Perdón. Está cancelado para que no haga. Creo que no. No. Ya, sí. Ustedes no están viendo nada, ¿cierto? Y los de allá creo que tampoco. Pues ni modo. Perdón, nada más. Pues pueden. Así. Vamos a ver si se puede. Ajá. Vamos a ver. Perdón. ¿Ahora sí ven ahí? Ajá. Vamos a poner. Ajá.
¿Sí? Ahí está. Gracias. Perfecto. Entonces eso era Ballet Mascarat de Aram Khachaturian. Y por ejemplo aquí, ahorita que estábamos viendo, podemos ver algunos símbolos, que las cartas, por ejemplo, que están jugando, que era una de las cosas muy común de la época, lo saben por las obras de Dostoyevsky, que aparece mucho este tema. También en las obras de Pushkin aparece el tema de las cartas. Pero bueno, las cartas también es un símbolo de la falsedad, donde no puedes ganar nada, donde todo el tiempo estás buscando algo que no mereces, algo que no lo, trabajaste para ganar, algo que a ti mismo te van a engañar luego. Entonces esa falsedad es lo que tanto aborrecía Lermontov. Y esa falsedad es lo que tanto lo comparaba con la vida libre de Cáucaso, de estos pueblos que desde el punto de vista del europeo, y Lermontov de aquel entonces era totalmente europeo, eran poco civilizados, vivían muy cercano a la naturaleza, pasaban sus días en las guerras, es decir, todo esto de vista occidental se considera como falta de la civilización, todo eso le atraía mucho a Lermontov. Él decía que la vida verdadera está allá, entre estos pueblos. Y esa es la segunda cuestión del opuesto. No solamente estamos hablando del poeta místico que está contraponiendo aquí y allá, también estamos hablando de un poeta romántico del toque de Rousseauiano, que está hablando de aquí como nuestra vida, y allá como la vida de bellos salvajes. Lo pudieron ver también en el héroe de nuestro tiempo, así lo está planteando. Y en aquel momento yo creo que ya es un paso más adelante. Una cosa curiosa, hace un año, un grupo de los literatos rusos en Moscú hicieron una publicación de un héroe de nuestro tiempo, pero en el marco de esta teoría postcolonial, feminista, solo que desde mi punto de vista lo hicieron un poco torpe. Es una edición, pero con comentarios, donde a cada frase prácticamente te dicen, aquí, estimado lector, aquí es xenofobia. Así que no le creas que, por ejemplo, ahí dice Lermontov, los asiáticos son bestias, ¿recuerdan? O miles de frases de este tipo. Entonces, yo entiendo la intención que ubicar esas ideologías, porque también no podemos negar que hay muchos lectores ingenuos. Yo recuerdo que como nosotros los niños lo leíamos en la escuela y era muy común de verlo como algo directamente, los asiáticos son bestias porque Lermontov lo dijo. Entonces entiendo por qué surgen esas iniciativas, pero a la vez tal como lo hicieron es un poco tonto porque es realmente desconfianza hacia el lector, pensar que el lector es incapaz de entender que, no sé, que es xenofobia o que en algún momento es contra los derechos de la mujer, pero todo eso lo que sucede, más que decir, ay, qué mala onda, hay que analizar todo eso lo que está sucediendo para entender qué tanto cambia la visión de la sociedad, que cambia, porque todas esas cosas que suceden están marcando realmente las transformaciones, las grandes transformaciones que ahora mismo suceden en las sociedades. Y entonces es esto, el primer contraste, el primer opuesto es aquí y allá, en el sentido metafísico, en el sentido espiritual. Por otro lado, es aquí y allá en el sentido geográfico, cultural, entre el oriente y el occidente, entre la civilización y según su visión, el bello salvajismo libre. Y también como cualquier romántico no pudo evitar de romantizar, de idealizar el pasado. Tiene, por ejemplo, igual un poema muy extenso sobre algo que pasa en la época de Iván el Terrible, donde el hombre, un esposo a cuya mujer violaron prácticamente, él va contra el noble que lo hizo y muere prácticamente en esa lucha. Pero también es un poema extenso, muy bello, pero podríamos luego ubicar esa cuestión de idealización del pasado. Decir que en aquel momento sí
si éramos hombres, si podíamos proteger a las mujeres, si podíamos luchar, si podíamos morir si se necesitaba, y ahora solo estamos bailando allá con las cartas, como aquí en este video. Y aparte, uno de los poemas más famosos que estudian mucho los niños en Rusia y en todos los países rusohablantes se llama así, Pensamiento, y inicia con esa visión de decir que, de comparar que así eran antes la gente y así somos nosotros. Lo único que sabemos hacer es reflexionar, eso es en el mejor de los casos, en el peor es esto, es falsedad del mundo alto. Y mientras que en aquel momento nuestros padres, nuestros abuelos sí luchaban por la patria. Por cierto, él tiene otro poema extenso que se llama Borodino, es un campo de batalla de la guerra contra Napoleón de 1812. Y Tolstoy, por ejemplo, ya hacia el final de la vida, en alguna de las cartas, creo, él dijo que sin Borodino, sin este poema, que podría parecer algo muy romántico, algo muy sencillo, esa idealización, pero Tolstoy dijo, sin esta obra probablemente no existiría la Guerra y Paz, que igual trata este tema de la guerra contra Napoleón. Entonces, siempre no es tan sencillo porque uno que tiene mucho conocimiento sobre romanticismo luego puede caer a esta tentación de juzgar superficialmente las obras de Lermontov. Sobre todo yo creo que eso puede pasar con ustedes, con el lector extranjero, porque a nosotros nos va a encantar su oficio, la musicalidad de su poesía, y la traducción, ya que todo eso se pierde, es muy fácil caer y decir, pues, ¿por qué es el gran poeta si nada más reproduce estas ideologías más románticas? Pero no, también hay que tomar en cuenta que él era uno de los primeros que empezó a hablar de eso. Para todo lo que existe en el mundo, sea amor, sea guerra, sea la muerte, lo que sea, para todo se necesita lenguaje. Nosotros lo tomamos como por regalado, pero ¿por qué existen todos estos libros que de alguna manera están aquí en nuestro código, como en el programa de la computadora? Y nosotros al hablar de ello, de cualquier tema, acudimos todo el tiempo a esos esquemas, desde cómo se está representando hasta sintácticamente. De eso hablamos un poco la vez pasada, que Pushkin hasta dio la sintaxis muy peculiar, que ahorita yo, por ejemplo, seguramente hablo utilizando esa sintaxis, pero porque él en algún momento lo inventó, lo introdujo en la literatura. Lo mismo hace Lermontov. Por eso digo, por eso dice Tolstoy que sin Borodino probablemente no existiría guerra y paz, porque antes de eso no hablaban a tal forma sobre la primera guerra patria, así la nombran, la guerra contra Napoleón. Ahora, ya que tenemos solamente ya unos 50 minutos, me gustaría que platiquemos sobre un héroe de nuestro tiempo, y lo hacemos de tal forma para involucrar algunas otras obras, en particular dos poemas extensos de Lermontov que son El demonio y Mtsiri. Mtsiri es uno de los poemas que narra sobre la vida de un monje, justamente monje de un chico que originalmente es de la etnia de la montaña. Ahorita les digo por qué propongo que así sea la estructura, porque también Lermontov murió a la edad de 26 años, entonces toda su obra podría formar un conjunto. Por ejemplo, Pushkin tenía distintas etapas muy distintas, distintas etapas muy separadas entre sí. En caso de Lermontov es posible hablar de ello en un conjunto. Entonces, mi primera pregunta para ustedes: me gustaría que ustedes dieran ahora algunos epítetos o algunas definiciones del carácter de Pichorin, el personaje de un héroe de nuestro tiempo. Nada más con una palabra, no sé, desde bello, feo, lo que sea, lo que se les ocurre, pero obviamente a partir del carácter de él. ¿Cómo? Ajá, gracias. Uh-huh. Ajá, ok. Con las tíos, aburrimiento. Ajá, que él se aburre. O aburre al lector. No, él se aburre. Ok. Aburrir solamente se trata de Uh-huh. vacío. Ok. O muy liviano. Uh-huh. Perfecto.
Yo diría que es decadente. Ajá. Sí, todavía no existían los decadentes, pero podrían ser después. Ajá. Por acá dicen muy parecido a un millennial y el antecedente de Ulises, Ujú. de la Ilíada. Ujú. Engreído, insaciable. Estoy leyendo lo que aparece en el chat de Zoom. Ya, engreído e insaciable. Ujú. Sensible. Ujú. Sí, es sensible. ¿Algo más? A mí me parece alguien sin preocupación. Despreocupado. Ujú. Alivianado, podríamos decir. No, al contrario. Demasiado preocupado. Mm. Caprichoso ponen por acá también. Ujú. Ok, bien. Todo lo que dijeron es válido. Vamos a verlo primero en el contexto general de la literatura romántica. Este personaje, un personaje aburrido de la vida, como dijo el compañero, un personaje que todo le parece mal, todo le parece menor que él, porque es arrogante, como un narcisista, dijeron, arrogante. Este personaje fue creado justamente en las obras, por ejemplo, del mismo Byron. En la obra, en la literatura romántica del occidente, de Europa, era muy común hablar de tal personaje que es primero excepcional, porque el romanticismo buscaba al héroe excepcional, y que está aparte de toda la muchedumbre, no se mezcla con la gente común y corriente, suele tener mucho desprecio hacia el mundo, por ejemplo, hacia la alta sociedad, está buscándose en sus viajes, por eso supongo que nombraron a Ulises, en sus viajes, está corriendo, está intentando escapar del alto mundo. ¿A dónde eso? Usualmente hacia la gente bella y salvaje, porque ahí busca la libertad. Y eso surge, como digo, en la literatura occidental europea, pero después realmente en la literatura rusa, esta figura, este tipo, aparece mucho en la obra de Pushkin. Primero, durante su época romántica, él tiene un poema que se llama Los Gitanos, donde un tal Aleco, un joven igual del mundo, de alta sociedad, comete algo, no se sabe, no se dice en el poema qué sucede, pero él decide irse de la ciudad y mezclarse con los gitanos. Encuentra allá una mujer, Zenfira, se enamora de ella, se enamora de él, ella se enamora de él, lo lleva hacia su sociedad, pequeña sociedad nómada de gitanos, y ahí se queda por un tiempo donde él lo plantea al padre de Zenfira y a todos los gitanos que está buscando la libertad. Eso es lo que lo lleva hacia los gitanos, que está cansado del mundo, está cansado de todas estas reglas que existen en el mundo, de todas estas normas a quien él como personaje libre, como individualidad en gran sentido, no puede adaptarse. Entonces él escapa y eso es lo que busca, la libertad, otra palabra clave, tanto para Pushkin como para Lermontov. Solo que yo diría que Pushkin entiende que la libertad completa no existe y no se puede interpretarlo tan directamente. Y Lermontov, ahí no sabría decirse qué tanto se concientiza de eso. Pero lo que sucede al final de este poema es que Zenfira, que es realmente una mujer muy libre, que siempre ha vivido fuera de todas las normas, incluyendo las normas morales, ella rápidamente se desencanta de Aleco, se cansa y se enamora de otra persona. Y Aleco no puede aceptarlo y la mata. Y al final lo echan de esta comunidad de los gitanos porque el padre de Zenfira dice que tú hablas de la libertad, pero ¿qué libertad es esa si solo la quieres para ti? Anteriormente, Aleco, cuando se quejaba de eso ante el padre, ante el gitano grande, él, el gitano le decía que igual lo hizo mi esposa, ella abandonó a mí, abandonó a mi hija incluso, pero yo no le tengo coraje, yo no le tengo venganza, porque efectivamente nosotros vivimos libremente, no puede existir ninguna. Y al final Aleco, que tanto buscaba la libertad, resulta que no, que es la libertad, pero a la vez posesión. Él quiere poseer, y lo que les dicen los gitanos es que no puedes poseer a nadie.
o es libertad o no es libertad. Y el ego que no puede adaptarse a esos criterios, entonces se queda solo, pero esa es la idea principal de Pushkin, que la libertad, que si es solamente para ti libertad, no es ninguna libertad. Podemos decir que Lermontov o los personajes de Lermontov todo el tiempo están buscando lo mismo. Y de hecho el concepto de exilio es otra cosa clave. Por eso también supongo que hablan de Ulises, porque Lermontov en todos sus poemas, incluso en los poemas más de cuando tenía 14, 15 años, ya todo el tiempo aparece esta frase, esta palabra exilio, exilio. Él está hablando sobre las nubes, por ejemplo, que están circulando de un lado al otro, pero en búsqueda de algo, como exiliados. Él dice que ustedes van como yo, exiliados. Está hablando un poema muy famoso sobre una vela que está sobre el mar y dice que está en el mar muy tranquilo, pero no lo busca, no busca tranquilidad, está buscando la rebeldía y el exilio al final. Entonces, esto es lo que está buscando el joven poeta de que 20, 22, 23 años, y lo que están buscando todos sus personajes. También, por ejemplo, Ciri, ahorita les platico un poco más. Es un poema extenso que narra sobre la vida de un joven que creció en un monasterio cristiano, pero es un niño de Cáucaso, caucasiano. Lo que sucedía en muchas ocasiones, ya que eran esas guerras no tan, por ejemplo, no es como en la Segunda Guerra Mundial, sino que duraban mucho tiempo, luego los mismos soldados rusos tenían amigos entre los soldados caucasianos y al revés. Entonces, sucedía una cosa que por supuesto es atroz. Llegaban, por ejemplo, un ejército a un pueblo, pues mataban a la gente, pero no mataban a los niños y los adaptaban luego. Y así sucedió con un pintor bastante famoso de la época, Zakharov Chechenец. Él igual provenía de Cáucaso y prácticamente yo creo que el ejército imperial mató al pueblo, a su madre, pero no mataron al niño, entonces un general lo adoptó y él prácticamente creció como su hijo, pero ya que nunca se desprendió completamente de sus raíces, después que quería que le agregaran a su apellido, que era apellido de su padre pues, adoptivo, él agregó Chechenец como parte de su nombre. Chechenец es checheniano. Y eso sucedió con el personaje de Mtsiri. De hecho, dicen que este pintor es el prototipo de esta obra. Entonces sucedió lo mismo con este niño, que los soldados mataron a su familia, lo adaptaron, pero el niño se enfermó en camino, entonces lo que hicieron los soldados, no los soldados, los oficiales, es nada más dejarlo en un monasterio por allá, por Georgia, y ahí es donde él creció, pero toda su vida él se sentía como sin casa, se sentía como una persona que no conoce sus raíces, que está viviendo, imagínense, un niño en un monasterio con los monjes, no quiere esta vida para sí, lo siente todo el tiempo muy apretada, entonces en algún momento se escapa y pasa 3 días en la libertad. Y ahí suceden varias cosas, igual muy típicos para una obra romántica, donde él, por ejemplo, pelea con un felino, con un felino grande, Bars, un felino bonito. eh, logra combatirlo. Es prácticamente un poco parecido a la lucha de Mowgli con Sher Khan de la obra de Kipling. También allá se encuentra en un bosque de donde no puede salir. Esa imagen también es ese símbolo de la vida oscura, sin salida, pero donde él se siente, sin embargo, muy feliz, porque por primera vez está en la naturaleza. Después se encuentra con una mujer que le parece muy bella, pero no se atreve realmente a acercarse a ella. Y al final él regresa al monasterio, pero muere. Y podríamos decir, ¿por qué muere? Yo creo que, y no solamente yo lo creo, que esa es cuestión de no poder ya pertenecer a ningún lado, porque el joven es un chico de Cáucaso, según Lermontov, con una libertad incorporada dentro de tu psicología, dentro de tu mentalidad. Por otro lado, él sí creció en el contexto occidental, cristiano, cerrado en el sentido literal, porque estuvo nada más en su monasterio y no vio nada más.
Entonces él se da cuenta, por un lado se siente muy feliz en la naturaleza, pero obviamente no puede pasar toda su vida allá luchando contra los felinos y deambulando por el bosque. Entonces ya se sabe que no es como esa canción es mexicana, no, no soy de aquí, no soy de allá, pues yo creo que es prácticamente eso, que se da cuenta que no pertenece ya a ninguna cultura. Igual que el mismo autor, porque no, es como de mala forma de identificar al autor con su personaje lírico, pero en el caso de Lermontov es más justificado porque... Yo quisiera comentar algo acerca de eso. Yo noté en la obra, sí, un exilio, pero más bien como un exilio de la realidad, como un exilio más existencialista, no solamente de un lugar o de una cultura o de unos valores, sino, por eso pensé que me parece decadente, porque tiene ya rasgos, como por ejemplo la obra de Edgar Allan Poe y de otros muchos que vivieron el pan de Shakespeare, ¿no? Del 19 al 20. Esta tremenda desconfianza hacia la modernidad, esta desconfianza hacia los valores de la época, él se siente realmente, por lo menos, los rasgos del personaje, es un hombre que está exiliado de la realidad, que se da cuenta de lo absurdo, que ya nada le complace, ya nada lo entusiasma. Entonces, el único lugar donde encuentra su refugio es a través de engañar a los demás, pero como diversión, no como una actividad, sino como se pone como metas, como cuando trata de enamorar a la princesa, o cuando al final asesina a Dunchitsky por el duelo. Para él la realidad ya es absurda. Entonces creo que su exilio es más bien un exilio existencial muy fuerte, que también lo veremos en otros autores, pero a mí me pareció muy interesante encontrarlo en el mismo autor porque es muy temprano. Sí, sí, muchas gracias. ¿Alguien más? Voy a intentar pasarles el micrófono, por favor. Ah, ok. Sí, igualmente, ya como menciona Alan Poe, y que usted previamente mencionó los simbolistas rusos, a mí me trajo mucho a colación a Charles Baudelaire, con el spleen y el ideal, y con ese ansias del viaje. Hablo del personaje un negro en de igual manera, ese deseo de, de trascender la realidad, que es justamente lo que estás comentando acerca de la parte mística y la contraposición entre la realidad y el ideal en el sistema. Sí, muchas gracias. Estoy de acuerdo. No sé si prefigure a Baudelaire, no sé qué tanto haya. Yo creo que ellos sobre todo fueron influenciados en esa cuestión de viaje por Charles Garold de Byron. No sé si se ubican esta obra, que fue como un bestseller de la época, igual que, por ejemplo, lo de Werther, el sufrimiento de Werther, ¿cómo se traduce? La tribulación del joven Werther. Ajá, de Goethe. Ajá, por ejemplo, esas dos obras eran muy leídos en Rusia, era leído por Pushkin, era leído por Lermontov y de todos los autores de la época. De Baudelaire, yo creo que en ese sentido Baudelaire sería como consecuencia de la gran literatura romántica europea, porque también es romántico, nosotros lo vemos como un simbolista, pero el simbolismo como término surgió después como de 20 años después de la muerte de Baudelaire. Entonces es como atribuirlo a ese movimiento, pero en realidad en términos estrictos cronológicos pertenecería a este campo de la literatura romántica. Y en cuanto a lo que ambos ustedes comentaron, sí, es 100% correcto. Aquí tenemos que ver tanto a Pichorin como al personaje de Mziri en varios niveles. Por un lado, lo más cercano es lo social. No acepta la falsedad de la alta sociedad y entonces escapa. Es el plano social. También ahí está el plano cultural. La cultura occidental con todas sus restricciones que pone, por ejemplo, sobre lo cual después tanto hablaban los psicoanalistas desde Freud. Entonces, es este plano, que ellos también no quieren encajar en estas normas que te impone la cultura europea, en particular la cultura cristiana.
mientras que existe allá, otras culturas islámicas, que repito el nombre como salvaje, pero en un sentido positivo, y que te da mucho más libertad y te pone mucho menos restricciones. Es el segundo plano. Y tercer plano, que permite atribuir a Lermontov a la corriente mística, es justamente eso existencial, lo que dijo el compañero, porque yo creo que lo que realmente hace estas obras tan grandes, no solamente de Lermontov, lo mismo podemos decir sobre La guerra y paz de Tolstoy, es que nunca se quedan en un solo plano, pasan fácilmente ahí, plano social, cultural, plano existencial. Y en lo existencial es justamente esa transgresión y a través traspaso hacia otros niveles ya metafísicos. Por eso creo que hablando de Lermontov es muy fructífero de hablar de toda su obra en conjunta, no nada más aquí escribió tal, allá escribió otra cosa, sino hablando, por ejemplo, de un héroe de nuestro tiempo, que es su obra clave, también podemos trazar estas líneas hacia Mtsiri, demonio, y estos poemas claves sobre el ángel, por ejemplo, que igual es una trascendencia aquí, mundano, y lo celestial. Pero sí, estoy completamente de acuerdo con lo que dicen. Antes de que participe el compañero, espera un momentito lo que te dan el micrófono, nada más. Avisarles que todos estos poemas de los que estamos hablando ahora están en traducción en el ejemplar que tienen en la carpeta de lecturas. Por si no los han leído, ahora pueden regresar a estos poemas con lo que hemos dicho. Ya, gracias. Siguiendo la temática que comentaba sobre los niveles de realidad, la narrativa de Lermontov, y es que hay dos. Primero tenemos un nivel de realidad narrativa, que es del narrador en segunda persona, que es el que empieza el relato, y el segundo nivel de realidad lo maneja Maxim, pero ya es un nivel de realidad que es una realidad a través del recuerdo, lo que él está contando en esto. Entonces, yo me estoy comentando más de Sí, claro, ajá. Eso es, por ejemplo, ya es una cuestión más formal y técnica, pero sí, es una de las cosas muy novedosas para la época, porque para empezar, la obra no tiene orden cronológico. Segundo, es eso, son distintas voces narrativas. Inicia el autor, supuestamente como autor, personaje lírico de Lermontov, también Lermontov en su diario, también Maxim Maximовich, el personaje. Entonces, por supuesto, en esa cuestión narrativa técnica también es una cosa muy novedosa de la época. Yo me enfoco más en la interpretación como filosófica culturológica, pero lo que notas, sí, muchas gracias, es importante, sobre todo, si aquí hay filólogos, literatos, para nosotros siempre esa cuestión resulta muy inevitable de hablar de eso. Ok, entonces ya les dije sobre lo de Charles Garold, pero no les mencioné sobre Eugenio Onegin, y tampoco tuvimos mucho tiempo para platicar de él la vez pasada, porque por supuesto el primer personaje así, que no acepta las reglas de la sociedad, que se aburre de la altos niveles, que no se encuentra un lugar y está dispuesto a buscarlo en un pueblito a través de viajes. En la literatura rusa era Onegin. Y desde él nace un término que en ruso se dice лишний человек, y significa como hombre fuera de todo, fuera de lugar, o como podríamos decirlo. Le han puesto superfluo en español. Hombre superfluo, que sobra. Que no se encuentra. Que no se encaja. No, pero eso, eso, lo que ella dice no suena a cuerpo, suena como a autor. Sí, pero bueno, es que sí, nos acercamos a una historia de la literatura rusa en español, le ha puesto ese adjetivo. Como término se quedó. Pero sí, en efecto, no es tan preciso. Sí, es como alguien que no encaja en ningún lado. Y eso Ajá. Entonces, eso era el primero en aparecer en esta cualidad, era Onegin. Solo que hay una gran diferencia entre Onegin y Pechorin, y aquí podríamos reflexionar un poco. De eso, por ejemplo, hablaba Belinsky. Vissarion Belinsky es un gran crítico de la época que escribía mucho sobre Pushkin, Lermontov, Gogol, y él, por ejemplo, dijo que la diferencia entre Onegin y Pechorin es más grande que la distancia entre Onega y Pechora, los dos ríos que dieron el nombre a los personajes. ¿Alguien de ustedes ha leído a Onegin?
a Eugenio Onegin, ¿no? Ok, pues nada más le podría decir que Pichorin, a diferencia de Onegin, reflexiona mucho más. A eso también se debe porque yo ya les expliqué un poquito por qué Tolstoy tanto quería a Lermontov, por esa cuestión, por ejemplo, de cultura lógica, también por cuestión de describir las escenas de batalla, de historia sófica, yo creo que es el término. Y en cuanto a Dostoyevsky, pues es la psicología, porque realmente cuando empiezan a hablar, en el siglo XX había una escritora y filóloga muy importante, Lidia Ginsburg. Ella escribió un libro sobre la prosa psicológica rusa y realmente con el cual inicia todo es antes que nada Lermontov. También se pueden encontrar rasgos de prosa psicológica en Gogol, por ejemplo, en Pushkin, pero el que realmente puede considerarse 100% escritor psicológico es Lermontov. Y a ver, díganme por qué. Pues por ejemplo, en la obra que leímos hay varias partes donde él está disertando cuestiones fundamentales. La muerte, la soledad, la propiedad de la vida, la existencia. A mí esa parte me impresionó mucho, me recordó mucho a los proyectos. Ok, ¿algunas otras ideas? Sí, yo pensaría que, yo ya encontré incluso quizás algún rato de la fenomenología de Hegel, en particular cuando habla sobre, en aquello del enfrentamiento de las dos autoconciencias, por los términos hegelianos, y en algún pasaje se habla acerca de que un hombre, dos amigos, lo dice tal cual, dos amigos, dos hombres pueden ser amigos solamente cuando uno se hace esclavo del otro y hace la Ok, gracias. Acá en el chat dicen que porque conoce las motivaciones de los otros, por ejemplo, sabe seducir y por su capacidad introspectiva. Sí, claro, es introspección. Es la misma forma, el diario, que en la literatura rusa, pues tal cual, con tanto autoanálisis no existía. Yo no sé si hay muchos ejemplos en la literatura mundial, por ejemplo, antes de esta época. Lo que vemos es totalmente un autoanálisis. Y él mismo dice que hay dos hombres dentro de mí, uno que actúa, que comete las acciones y otro que lo juzga. Entonces, esta capacidad, hasta la fecha yo creo que la mayoría de la gente no tienen esa capacidad, no son... Cuando hablamos sobre la gente reflexiva, sabemos a qué nos referimos, justamente a esa capacidad de autoanalizarte y autojuzgarte. Y eso es lo que hace Pichorin. Por ejemplo, Onegin no lo hace. Sí, Onegin es antes que nada, y Pushkin no buscaba, por ejemplo, escribir sobre Pichorin, buscaba escribir sobre Onegin, pero si comparamos esos dos personajes, porque a algunos lectores de la época les pareció que son idénticos, sobre todo se seducieron por esa similitud de apellidos. Entonces, pero Onegin, él sí está cansado de la sociedad, a pesar de que tiene como 18 años al principio de la obra, se considera muy por encima de los demás, se siente decepcionado de la vida y de todo alrededor. Y lo mismo podríamos decir sobre Pichorin, él también está cansado, él también está aburrido, narcisista, lo que sea, pero Onegin no se juzga, él vive su vida, comete acciones, pero ahí no hay introspección. Por eso también dice, no sé, no recuerdo si era Belinsky o alguien más que dijo que la diferencia es que Pichorin sufre, Onegin no sufre. Pichorin comete estos errores y sufre. Eso me hace recuerda a este paisaje del Principito sobre el borracho. ¿Recuerdan que yo tomo yo tengo vergüenza de qué? De tomar ¿cómo era? A ver, déjenme recordar que por qué tomas? Porque tengo vergüenza. ¿Vergüenza de qué? De tomar. ¿Y por qué tomas? Para no sentir vergüenza. Entonces es un círculo cerrado y es un poco aplicable a la vida de Pichorin, porque él comete algo que después se siente mal y eso se percibe en cualquiera de las partes, desde inicio, que lo primero es tamaño,
es la primera parte, aunque no está ubicada en la obra primera, pero cronológicamente es la primera. Desde entonces él dice, por ejemplo, ¿por qué intervení en la vida de estas gente honesta, aunque por su ocupación no son gente honesta, pero para él sí, porque fue él quien intervino allá y de alguna manera movió allá todas estas aguas de tamaño. Con el, por ejemplo, en el caso de Bella es aún algo más grave porque ahí muere Bella, muere, por ejemplo, el padre de Bella también lo matan y es realmente un crimen moral. Y para la época no, yo considero que Maxim Maximich no lo veía como un crimen, pero Pechorin estoy segura que sí. Entonces sí se juzga, sí sufre, pero no puede ser distinto. Y no sé, la gente, yo creo que alguna gente reflexiva también, alguien de nosotros también ha enfrentado esto dentro de nosotros mismos. Sabemos que algo no debe ser, sabemos que no debemos hacer algo, pero no logramos controlar a nosotros mismos, no logramos ir contra nuestro ser. Y eso es un poco que sucede a Pechorin. Si Onegin se comporta de esa forma, ahí, por ejemplo, él mata en un duelo, mata a su mejor amigo, Onegin, pero no hay ninguna reflexión, autorreflexión en torno a eso. Pichorin también mata a Grushnitsky y estoy segura, aunque esa cuestión no tanto, pero algunas otras cuestiones sí están allá al juicio de su propio ser, incluso cuando la sociedad misma no lo juzgaría. Otra cosa que me gustaría que platiquemos es es la parte de Bella, la primera de la obra, porque quiero vincularlo también con un poema muy emblemático de Lermontov. Y este poema se llama son dos, de hecho, uno que es del demonio, porque seguramente tú pensaste sobre el demonio, también, pero aparte hay un poema chiquito que se llama La zarina del mar. Y antes de platicarles de qué se trata, qué idea podríamos ubicar en este poema, quisiera preguntar por qué Maxim Maximich dice que está bien que murió Bella, que falleció. Ajá, sí, parece que es algo muy a la superficie porque él la hubiera abandonado, ya él mismo dijo que ya está aburrido con ella, entonces no hay de otra y pobrecita que tanto lo amó, lo hubiera sufrido. Pero Lermontov tiene un poema donde es como un cuento, él tiene varios poemas en forma de cuento, igual legado de romanticismo, igual Pushkin tenía poemas en forma de cuento. Él dice sobre un marinero que encuentra a una zarina del mar, que digamos la está seduciendo, pero él, más que seducirse, él la atrapa. Y está muy feliz porque atrapó a una mujer muy bella, la zarina del mar, la saca a la superficie, eh, la pone a la playa, todavía sin verla siquiera, y empieza a llamar a sus amigos, diciendo que miren, que yo me conseguí, encontré una zarina y me voy a casar con ella. Y, y de repente nota que la gente alrededor, sus compañeros soldados, la están mirando como aterrorizados y raro. Y él no entiende qué pasa, se voltea y ve que en la playa está un monstruo feo, como medio animal, medio humano, pero no se quedó ningún rastro de ninguna zarina y de ninguna belleza. Y así termina el poema, no hay ningún moral, nada más al final dice que se va el caballero de allá y va ahorita a recordar la zarina del mar. Y este poema tiene una carga también filosófica y psicológica, sobre todo, yo creo que muy fuerte. Y a ver cómo ustedes la podrían interpretar. ¿Por qué esta mujer tan bella se convirtió en este monstruo del mar? ¿Algunas ideas? Pues no sé, porque fue violentada su naturaleza, su esencia, ella estaba en esa, la sacan a otro medio, la exponen a otras cosas y ya no se ubica, ya no se encuentra. Ok, es una de las versiones que fuera de su ámbito ya no es ninguna zarina, ninguna mujer bella. ¿Qué otras opciones, qué otras opiniones hay? ¿No? En el chat no
¿No hay? Pusieron lo mismo, la sacaron de su medio. Ajá, Ajá. sí, sí. Eso, como dije, me parece que es válida, esta opinión, pero podríamos interpretarlo de otra forma. Él quiere poseerla. Para él es un momento de cazar, ese instinto de cazar. La atrapa, la saca, y al momento de realmente cuando él la posee, él ve que no es nada de lo que él pensaba. Es decir, algo que estamos buscando, cualquier cosa, no necesariamente un ser humano, aunque en el ser humano también, eso sucede, yo creo que en la mayoría de los matrimonios lo mismo, pero también podría ser que hay un dicho que dice algo como, no te dé, ojalá no permita Dios que cumplan tus sueños, algo así. Y quiere decir porque al momento cuando el sueño se cumpla, tú vas a encontrarte con este monstruo del mar, que aparte te puede matar en algunas situaciones. En el mejor de los casos, simplemente tú vas a verla y decir, ¿qué pasó allá? ¿Por qué ¿Dónde está mi zarina? ¿Por qué este monstruo? Entonces, eso es lo que sucede sobre todo, y aquí regresando un poco hacia el eco, porque los gitanos de Pushkin, ellos decían que no puedes querer poseer, porque al momento cuando tú decides que poseas, lo que quieres poseer desaparece, o se convierte en otra cosa, o te mata, algo así va a pasar a fuerza. Entonces, eso sucede también a este caballero marinero, quiere poseerla, como dicen, sacas de ámbito, de esas dos versiones, de hecho, se podría también combinar, y encuentras lo que encuentras. Y lo mismo pasa en realidad con Bella. Pichorin quiere poseerla, la posea y de repente ya no la necesita, se aburre con ella. ¿Dónde está esta belleza que tanto la emocionaba allá en la boda? Con Mary, no, perdón, con Vera, eso no pasa, porque Vera no le pertenece. Pienso que en el caso de Vera tenía que ver con estas rasgos que tenía a pesar de la vida y de todo, porque realmente yo no creo que quisiera poseerla. Yo creo que lo que quería era quitársela a los otros que la deseaban. Creo que ese era su móvil. Sí, ese es otro es que en realidad es un sinónimo. Usualmente tú cuando quieres quitar algo, a menudo es porque quieres quitarlo a alguien, más que poseer esto. O, otra vez, son dos versiones que pueden fácilmente combinarse. Y por ejemplo, con Mary también sucede lo mismo, la seduce, aunque ya sin tanta emoción como en el caso de Bella. En el caso de Bella, él por un momento se siente atraído y tal vez incluso siente que la ama. En el caso de Mary no, nada más allá ve una chiquilla que quiere seducir porque está aburrido, pero sea como sea, sucedería lo mismo. Ahora vamos a hablar, ahora sí, de esta otra obra que es El demonio. ¿Alguien ubica El demonio? Es un poema extenso que uno de los más, yo creo que poderosos. Voy a poner aquí un cuadro de Vrubil, Mikhail Vrubil. Tienes que dejar de compartir y luego volver a compartir. Vale. Ahí ya se ve. Hay que compartirlo. O sea, Ese es el cuadro muy famoso de Mikhail Vrubil, un poeta de final del siglo XIX, que tuvo una vida igual muy corta, muy pesada, porque murió en una casa de los locos, en un manicomio. Ajá. Y tiene toda una serie de obras, de ilustraciones y obras de óleo en torno al demonio. ¿Quién es el demonio? Es el ángel caído, antes que nada. Ahí nace también el primer contrario, la luz y la oscuridad. ¿Por qué el demonio o Lucifer decide cometer su crimen ante Dios? Díganme ustedes, porque aquí Lermontov no inventa nada, sino que adapta una de las visiones en torno a este mito. Porque quiere igualar su poder a Dios. Rebelarse contra Dios, demostrar su poder, demostrar que no simplemente forma parte de algo, como por ejemplo, igual que nuestros personajes en Siri, que no quiere formar parte
del monasterio ni tampoco de la vida salvaje, como Pichorin, que no quiere pertenecer a la alta sociedad. Igual el demonio de Lermontov, no quiere estar nada más como uno de los bellos ángeles de Dios. Igual, y sobre todo, lo que vincula mucho al demonio con el personaje de Pichorin es una criatura, un demonio que también sufre. Sufre porque se siente solo. Eso yo creo que lo que durante toda la vida perseguía a Lermontov. Siempre se sentía muy solo. Por más que estaba rodeado del amor de su abuela, pero la palabra soledad aparece en cualquier poema suyo desde los más cercanos. Eso también sufre Pichorin de la soledad, solo que no puede estar con las personas. Eso es también ni aquí ni allá. No puedo estar solo porque sufro, no puedo estar con la gente porque también sufro. En ese sentido sí es muy decadente. Y el demonio lo que hace es, primero vive a lo largo de mucho tiempo, milenios, perdidos, dice que estoy haciendo el mal, pero ni siquiera eso me da placer. Después deja de hacer el mal porque también se aburre. Es decir, es un Pichorin solo que llevados al plano Fíjense, ahorita que decimos sobre los planos, Pichorin, por ejemplo, que es el plano social, cultural, Tsiri, que es totalmente el plano cultural, Demonio, que es totalmente el plano existencial, metafísico, pero parece que son los mismos personajes que están paseando de un plano al otro. Y lo que hace Demonio es primero esto, pero en algún momento él se enamora de una mujer georgiana, de hecho. Todas esas grandes obras, el setting o donde ocurre todo es la parte de Cáucaso. Y entonces ahí él se enamora de una georgiana muy bella, Tamara, hace sus cosas y su novio que tenía que casarse con ella se muere, lo atacan otros caucasianos, entonces él muere en camino, nunca llega a ella primero se siente muy mal, pero siente su presencia todo el tiempo en el cuarto donde está, escucha su voz, él canta, es una voz de canto prácticamente, y se enamora de la esencia, todavía ni siquiera lo ve, ni lo escucha, ni sabe si es su pesadilla o algo, pero se enamora y decide entrar al monasterio y quedarse allá, pero él la seduce y en algún momento él entra al cuarto donde está, le dice que la ama y efectivamente él cree en ello, no está engañando. Por primera vez él sintió que tal vez tiene la posibilidad de redención, se llama la redención, de tener por fin la felicidad que nunca ha tenido. La besa, pero por más que él quisiera, su beso es venenoso, podríamos decir. No se explica exactamente si es veneno, pero se muere al momento cuando él la besa. En la siguiente escena lo vemos ya que él está solo y ve al ángel que está agarrando al alma de Tamara para llevarlo más allá y Tamara ya también está ya no quiere estar con el demonio porque lo ve distinto, lo ve como un verdadero demonio. Cuando él aparece ante ella, lo ve como un hombre bello, atractivo, sexual, yo creo que incluso. Pero al momento cuando caen las máscaras, la vida es una de las máscaras, acuérdense, mascarata, máscara, ella lo ve tal como es, que es el mal. Y por más que él mismo quisiera ser distinto, él no puede hacerlo. Por eso, por más que él adorara a Tamara, su beso la mata. Acordemos otra vez sobre Pichorin, que sufre, que quiere probablemente ser distinto, sí quiere ser feliz, pero no puede ser de otra forma, igual que el demonio. Aquí todavía tenemos unos 3 minutos para poner otro video. Sí, y ya después de eso, pues, Ok. 10 para las... Quisiera, no sé si, no es este. Este es un pequeño fragmento de la ópera El demonio. Ay, si no me equivoco es de Rubinstein, no sé, pero el cantante es Dmitri Kvarostovsky, es un gran cantante, se murió hace unos años de cáncer y yo creo que era uno de los mejores. Es curioso que en la iconografía es muy común de representar al demonio desde
Ajá, desde la obra de Brubit con cabello muy largo. Y eso no es común para la iconografía rusa. Ahí voy. Ahí voy. Y por lo mientras podemos pensar, por ejemplo, qué pasaría con la misma Tamara si el ángel no se lo arrebatara de demonio. Probablemente lo mismo que sucedió con Bella, otra caucasiana. Y Pichorin tiene apenas que, al final tiene alrededor de 30 años, 25 años. Demonio tiene milenios, así que podría aburrirse muy fácilmente, mucho más rápidamente. Ahora. Ay, La letra es un poema de Lerma. Прислал мне ательерой. Чего ты хочешь, отвечай. Pues es prácticamente el famoso monólogo de demonio, lo que canta aquí Dmitri Kvarostovsky. Y para finalizar, yo creo que encontré la respuesta a cómo ve Lermontov la libertad. Dije que Lermontov era una persona religiosa, era una persona cristiana, por más que se buscaba en otras tierras, en otras culturas, pero sí se consideraba creyente. Pushkin, por ejemplo, en Aleco nos da a entender que la libertad, tal cual como lo imaginamos, no existe, porque mi libertad termina donde inicia la tuya.
Mientras que para Lermontov, estas dos cosas que, digo, estas porque ahorita escuché otra vez en su canto, que es la libertad y el conocimiento. Ese es una gran maldición y a la vez un gran don, porque tanto Pichorin como este demonio, ellos sí tienen conocimiento y la libertad absoluta, pero el precio, el costo de esta libertad, de este conocimiento, es la soledad, es estar fuera de la felicidad para siempre. Y recordando eso, que Lermontov era una persona religiosa, no podemos evitar de pensar en Adán y Eva al momento cuando ellos comieron el fruto prohibido, porque en realidad ellos compraron esta libertad y ese conocimiento a costa de la muerte y de la total exilio del paraíso, sobre lo cual tanto hablaba Lermontov. Entonces así podemos resumirlo diciendo que juntando todos esos conceptos tan presentes en la obra de Lermontov, que este total exilio de todo lo humano, total exilio de los cielos, es la causa del conocimiento y la libertad que tenían sus personajes y probablemente el poeta. Gracias. Bueno, pues muchas gracias una vez más. La siguiente sesión será el miércoles 13 de abril, será sobre Gogol, Nikolai Gogol. Ya tienen también en la carpeta de lecturas los cuentos asignados para esa ocasión. Y si logramos que se pueda escuchar lo que se proyecta en la pantalla en el auditorio, la siguiente sesión correrá a cargo de Alfredo Hermosillo, que es el traductor mexicano que vive en Guadalajara, que se ha dedicado sobre todo a investigar y traducir a Gogol. Entonces, bueno, la versión de los cuentos que tienen en su carpeta de lecturas es la versión traducida de Alfredo Hermosillo. Si no logramos que se salve ese problema, esa cuestión técnica, que creo que sí, entonces yo daré la sesión. Pero bueno, espero que sí nos pueda acompañar Alfredo. Muchísimas gracias y nos vemos en 2 semanas. Gracias. Claro que sí, igual sabes que te me voy a mandar el chat, ¿eh? Sí, pero hay que mandar antes de que te saque. Porque no me